estamos otra vez, otra semana más, en la mirada de Alicia. Hoy vamos a hablar de Palestina, sí, hoy toca hablar de Palestina, pero también de otras naciones sin Estado. Es algo que es bastante más habitual de lo que podríamos pensar en este mundo, en la organización política mundial, que haya naciones sin Estado. Es decir, grupos compactos culturales desarrollados con historia, grupos, quiero decir, culturas, que no tienen su propio Estado y están bajo la dominación de otro Estado. Eso es lo que ocurre a Palestina con Israel, o al Sáhara con Marruecos, o tantos y tantos ejemplos podríamos poner, pero sin ir más lejos, también en España tenemos pueblos como Cataluña, o Euskal Herria, o Galicia, que son pueblos, entes culturales determinados, con su propia historia, que incluso también en la historia han sido independientes del Estado español, porque los estados es una cosa que va y viene, no es algo estanco, ¿verdad? Entonces, son pueblos, quiero decir, que tienen su propia historia, su propio idioma, su propia cultura, su propia idiosincrasia, su propia forma de ser, su propia cosmovisión, pero no son Estado, son naciones. Esto lo dejó muy claro Antonio Gramsci, un gran político, filósofo italiano, que hablaba claramente de la diferencia entre Estado y nación. El Estado es un ente político que se puede montar y desmontar, que de hecho a lo largo de la historia va cambiando. Por ejemplo, la Unión Soviética era un Estado y ahora son varios estados. Yugoslavia era un Estado y ahora está totalmente atomizada, ¿verdad? En varios estados. Vale, los estados se crean y se desconstruyen, es decir, dejan de existir. Cuando estudiamos historia hay un montón de estados que ya no existen, ¿verdad? Y sin embargo, las naciones pertenecen a esos pueblos con su propia cultura, con su propia manera de ser, que ya estaba diciendo, y son los que permanecen a lo largo de la historia. Pueden estar dominados por un Estado u otro Estado, pero se mantienen como unidad, que no quiere decir que no haya mestizaje, que no quiere decir que no se mezclen con otros pueblos, que eso les enriquece siempre mucho a todos, pero que quieren también construir su propio Estado en base a su propia cultura. Y eso es totalmente lícito. Y además otra cosa más, eso es derecho internacional de los pueblos. Bien, ahí es donde ubicamos a Palestina. Respecto a Palestina, Israel está comenzando todo este periplo nuevo de violencia, no nuevo porque no se haya dado antes, o quizá podría ser nuevo por su magnitud, pero esto se está dando continuamente. Israel, digo, comienza este último acontecimiento de violencia el sábado, 7 de octubre. Y yo digo que esto no sale de la nada. Esto viene por muchas causas anteriores. Empezar la violencia el sábado 7 de octubre es olvidarse que el mundo ya existía el viernes 6 y los días anteriores, porque la dominación, la opresión, la represión de Israel sobre Palestina tiene ya muchísimos años. Está claro, Israel lo que quiere es limpieza étnica. Está Israel haciendo con Palestina lo mismo que la Alemania nazi hizo con Israel previa a la Segunda Guerra Mundial. Es decir, limpieza étnica, simplemente porque eres de otra cultura y de otra etnia. No sirves, no eres persona, eres animal. Eso lo está diciendo el gobierno de Israel continuamente. Tendremos que hablar más sobre estas cuestiones, pero quiero dejar algo muy claro. Medellín, que fue una conferencia episcopal latinoamericana, inmediatamente después del Concilio Vaticano II, allá finalizando la década de los 60 del siglo pasado, hablaba de tres violencias. La primera violencia es la dominación que sufre el pueblo, el ninguneo, la falta de libertad, la falta de condiciones de vida que los poderosos ejercen sobre el pueblo. Esa es la primera violencia. Si el pueblo protesta y tiene derecho a ello, es cuando le viene la segunda violencia, que es la represión. ¿Protestas porque te domino? Pues toma zasca y así ejerzo la segunda violencia sobre ti. Cuando viene la tercera violencia, que es la contestación de ese pueblo contra la dominación que le oprime, entonces, ¡oh! ¡Terrorismo! Bueno, pues no. La violencia de los oprimidos nunca es la primera, también lo decía claramente Paulo Freire. La violencia que puedan llegar a ejercer los oprimidos, los pueblos oprimidos, no son más que la contestación a siglos de dominación y de represión de parte de los poderosos. Y seguiremos hablando, amenazo con ello. Que paséis buenos días.